Irene Guardiola. No, si no me he equivocado. No me he equivocado. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un discurso que ha dado mucho de qué hablar en España durante estos últimos días. El pasado 15 de diciembre de 2025, Santiago Abascal, líder de Vox, subió al escenario del Palacio de Congresos de Plasencia en Extremadura para ofrecer un mitin que, desde el primer momento, dejó claro que no sería uno más de esos actos protocolarios que tanto abundan en campaña electoral. Lo que comenzó como un evento regional terminó convirtiéndose en noticia nacional, y no precisamente por las razones que él mismo había planeado destacar en su discurso. Llevo años cubriendo política española, he visto decenas de mítines, debates, comparecencias y ruedas de prensa. He aprendido a detectar cuándo un político está improvisando y cuándo cada palabra ha sido cuidadosamente calculada para generar un efecto mediático concreto. Y este discurso de Abascal en Plasencia es un ejemplo perfecto de comunicación política moderna: provocación, emoción, denuncia y, por supuesto, controversia. Porque en la era de las redes sociales y los titulares virales, lo que importa no es solo lo que dices, sino cómo lo dices y qué reacciones generas. Pero empecemos por el principio. ¿Por qué Plasencia? ¿Por qué este discurso se convirtió en trending topic? Para entenderlo necesitamos conocer el contexto. Plasencia es una ciudad de Extremadura, una de esas regiones que históricamente se ha sentido olvidada por el poder central de Madrid. Es tierra de emigrantes, de pueblos que se vacían, de sectores económicos en crisis, y Abascal sabe perfectamente cómo conectar con ese sentimiento de abandono. Desde que llegó al escenario, su mensaje fue claro: ustedes, los extremeños, han sido traicionados por los políticos tradicionales que solo aparecen aquí 15 días antes de las elecciones para hacerse la foto y luego desaparecen. Esta estrategia de confrontación entre el pueblo olvidado y la élite de Madrid no es nueva. Es un recurso que funciona porque toca una fibra real en muchos ciudadanos que sienten que sus problemas no importan a nadie. Abascal construye su discurso sobre esa base emocional. Vosotros sois los olvidados, los invisibles para el sistema, pero nosotros os vemos, os escuchamos y vamos a luchar por vosotros. Es un mensaje simple, directo y tremendamente efectivo en términos de movilización. Pero si hay algo que marcó este discurso y lo convirtió en noticia de primera plana, fue una frase concreta, ¿no? Una de esas declaraciones que inmediatamente se convierten en polémica. Al subir al escenario... Ha visitado Irene Guardiola. No, si no me he equivocado. No me he equivocado. Que me corrigen. Es que como habla como Irene Montero, pues la vamos a rebautizar. Y además no se puede ofender. No se puede ofender porque yo me equivoque con el nombre, porque el señor Feijóo se eguivocó con el apellido y la llamó Gallardo. Y no se ofendió. De todas formas, no me extraña que el señor Feijóo se equivoque entre Guardiola y Gallardo, porque son lo mismo, porque defienden las mismas políticas. Pero bueno, decía que a la señora Irene Guardiola le molesta que yo haga turismo por aquí, debe querer que venga poco y como nos hemos dado cuenta, pues venimos más. Pero, ¿acaso ella ha ido como turista o como presidenta de la comunidad a estos pueblos de las Urdes, a Las Mestas, a Cabezo, a Ladrillar, a Carabusino, a Río Malo de Arriba y a Casares de las Urdes? Pues tengo mis dudas. Y quizá debería ella conocer un poco más el territorio y que no tenga la vergüenza de que un líder nacional de un partido que no vive aquí, que no tiene la suerte de estar en esta tierra de Extremadura todos los días, vaya a pisar el terreno junto a su candidato todos y cada uno de los días de esta campaña y de esta precampaña. Pero insisto, esto un poco en tono de broma y también de orgullo por haber estado en estos sitios de Extremadura y de satisfacción. A mí no me importa que me llame turista o que me llame lo que quiera la señora Guardiola. Abascal comentó que había que desinfectar el lugar o echar agua bendita. ¿Por qué dijo esto? Porque el día anterior, en ese mismo Palacio de Congresos, se había celebrado un homenaje a Robe Iniesta, el carismático líder de Extremoduro, una de las bandas de rock más icónicas de España, conocida por sus letras provocadoras y su actitud contracultural. La frase de Abascal generó una oleada de reacciones inmediatas. Para sus críticos fue un insulto directo hacia Robe, hacia sus seguidores y hacia la cultura extremeña. Para sus defensores, simplemente estaba haciendo una broma política sobre los políticos socialistas que habían asistido al evento. Vox intentó después matizar, argumentando que la crítica no iba dirigida al artista, sino a los representantes del PSOE, que utilizan cualquier evento cultural para hacer campaña. Pero el daño, o más bien el efecto mediático, ya estaba hecho. Los medios de comunicación de todo el país se hicieron eco de esas palabras
y las redes sociales se dividieron entre quienes defendían a Abascal y quienes lo atacaban duramente. Como periodista, lo que veo aquí es un perfecto ejemplo de cómo funciona la política en la era digital. Una frase polémica, sacada de contexto o no, se convierte en el titular principal. El resto del discurso, que puede contener propuestas, análisis o críticas fundamentadas, queda eclipsado por ese momento viral. ¿Es esto bueno o malo? Depende de tu perspectiva. Si eres un político que busca generar ruido mediático y aparecer en todas las portadas, misión cumplida. Si eres un ciudadano que busca debate serio y propuestas concretas, probablemente te sientas frustrado. Pero más allá de la polémica de la desinfección, este discurso tenía un objetivo político muy claro, que quedó algo enterrado bajo el peso de la controversia. Abascal anunció que Vox impulsaría en el Parlamento Europeo, concretamente en la sesión del miércoles siguiente, 17 de diciembre, un pleno monográfico dedicado exclusivamente a denunciar por la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez. Esta es la verdadera noticia política del discurso, aunque muchos medios la relegaron a un segundo plano frente a la polémica cultural. La estrategia de Vox aquí es interesante y merece análisis. No se contentan con denunciar en el Congreso español, donde sus mociones son sistemáticamente rechazadas por la mayoría parlamentaria. Quieren llevar su batalla política a Bruselas, al corazón de las instituciones europeas, para internacionalizar su crítica al gobierno socialista. Abascal quiere que Europa sepa, según sus palabras, que España está gobernada por el gobierno más corrupto y extremista de Europa. ¿Tendrá éxito esta estrategia? Desde el punto de vista mediático, probablemente sí. Le permite a Vox presentarse como un partido que no se limita a la política nacional, sino que tiene proyección europea y capacidad de influir en instituciones supranacionales. Le permite también construir un relato en el que ellos son los valientes que van a Bruselas a denunciar lo que los demás callan. Para su base electoral no es un mensaje poderoso. Vuestras quejas no se quedan en Plasencia ni en Madrid, las llevamos hasta el Parlamento Europeo. Sin embargo, la realidad política es más compleja. Vox forma parte del grupo político Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, que agrupa a partidos de extrema derecha y nacionalistas de distintos países. Su capacidad real de influir en la agenda europea es limitada, porque están en minoría y enfrentan el rechazo de los grupos mayoritarios. Pero en política, a veces, la percepción importa más que la realidad. Lo importante no es tanto conseguir que el Parlamento Europeo condene a Sánchez, cosa que no va a ocurrir, sino poder decir a sus votantes: nosotros lo intentamos, nosotros fuimos allí a plantear cara mientras los demás se quedaban callados. El discurso de Abascal en Plasencia sigue un patrón muy definido que hemos visto repetirse en todos sus actos públicos. Primero, identificar un enemigo claro, en este caso, Pedro Sánchez y el PSOE. Segundo, cargar emocionalmente el mensaje presentando al enemigo no solo como equivocado, sino como corrupto, traidor, destructivo. Tercero, presentarse a sí mismos como la única alternativa real, el único partido que dice la verdad y se atreve a enfrentarse al sistema. Este tipo de retórica funciona especialmente bien en contextos de crisis o de descontento social, cuando los ciudadanos sienten que las cosas van mal, que hay problemas reales, que no se están resolviendo, buscan respuestas claras y culpables identificables. Y Abascal les ofrece exactamente eso, ¿no? Un culpable claro, el gobierno socialista, y una solución simple, echarlos del poder y que Vox tome las riendas. Lo que me resulta fascinante como observador de la política española es cómo este tipo de discursos polarizan completamente a la sociedad. Para los seguidores de Vox, Abascal es un héroe que dice lo que nadie más se atreve a decir, que rompe con lo políticamente correcto y que defiende a España frente a sus enemigos internos y externos. Para sus detractores, es un político peligroso que utiliza el odio, la xenofobia y la demagogia para ganar votos, que simplifica problemas complejos y que contribuye a envenenar el debate público. ¿Quién tiene razón? Probablemente ambos, en parte. La realidad política nunca es blanco o negro. Todos, no, por ahora 3. De los 4 que iban en el coche, ya van 3 en la cárcel. 3. Falta 1. Falta el 1. Falta el puto amo, como dice Puente. Pero todo se andará. Todavía está muy protegido porque utiliza el poder para defenderse. Pero lo cierto es que en ese coche iban 4 tipos. No sabemos quién, ¿qué conducía? Sí, Koldo, no sabemos quién era el copiloto, si era Sánchez, si atrás iban Ábalos y Cerdán, si Sánchez compartía la parte de atrás con Cerdán o con Ábalos. No sabíamos cómo eran las conversaciones. Sí sabemos que Sánchez dice que no les conocía en lo personal. ¿Cómo que no les conocía en lo personal? ¿Cuántos kilómetros, cuántos miles de kilómetros se hicieron esos tipos en ese espacio reducido? ¿Cuántos miles de kilómetros? ¿Y de qué hablaban? Todo el rato, del programa electoral del PSOE, ¿no?
Todo el rato. Mira, el punto tal del programa electoral dice tal cual. O sea, el yerno del de los prostíbulos hablaba con los dos aficionados del programa electoral del PSOE. Venga ya, venga ya. No les conozco en lo personal. Mira, que lo digo todos los días, que aquí venimos en furgoneta, llevamos viajando esta campaña electoral muchos días y muchas campañas electorales, más o menos los mismos, y sabemos hasta cómo respiramos. Aunque a los políticos les convenga presentarla así. Es cierto que hay problemas reales de corrupción en España que afectan a distintos partidos y que generan indignación legítima en la ciudadanía. Es cierto también que muchas regiones como Extremadura se sienten abandonadas y que sus habitantes tienen razones para estar enfadados. Pero también es cierto que el lenguaje extremo, las descalificaciones constantes y la presentación del adversario como enemigo absoluto no ayudan a construir soluciones, sino que profundizan las divisiones. El discurso de Plasencia también hay que entenderlo en el contexto más amplio de la estrategia de Vox en estos momentos. El partido viene de unos resultados electorales que no cumplieron todas sus expectativas, ha tenido tensiones con el Partido Popular respecto a posibles pactos de gobierno en distintas comunidades autónomas y necesita reafirmar su identidad diferenciada. No puede permitirse ser visto como un simple apéndice del PP. Necesita demostrar que tiene agenda propia, que es más combativo, más valiente, más radical en sus planteamientos, y aquí es donde este tipo de actos cumplen una función clave. No se trata solo de ganar votos nuevos, sino de mantener movilizada a su base electoral, de darles razones para seguir creyendo que Vox es diferente, que no va a traicionarlos como creen que lo han hecho otros partidos. Cada frase polémica, cada denuncia radical, cada enfrentamiento mediático refuerza esa imagen de partido antisistema, aunque paradójicamente estén dentro del sistema y tengan representación en todas las instituciones. Otra dimensión interesante de este discurso es cómo con lo global. Abascal empieza hablando de los problemas concretos, ¿no? de Extremadura, de su gente, de sus dificultades económicas, pero rápidamente escala hacia temas nacionales, la corrupción del gobierno central y finalmente hacia el plano europeo con su anuncio de la iniciativa en Bruselas. Esta capacidad de conectar distintos niveles del discurso político es importante porque le permite presentar una visión coherente en la que todos los problemas están relacionados y tienen la misma raíz, las élites progresistas que gobiernan desde Madrid y Bruselas. Para los espectadores de este tipo de actos, especialmente para aquellos que ya simpatizan con Vox, este encadenamiento lógico resulta convincente. Les permite sentir que sus problemas cotidianos, reales y tangibles, no son casuales ni aislados, sino parte de un plan sistemático de destrucción de España por parte de sus enemigos ideológicos. Es una narrativa poderosa porque da sentido al malestar, lo explica y, sobre todo, ofrece esperanza. Habéis fallado. Ilimitado, ¿eh? Muy bien. Puede decir lo que le dé la gana, el tiempo que le dé la gana. ¿Sabéis cuánto tiempo tiene el señor Feijóo, que es el que quiere el pleno, para contestarle? 20 minutos. O 15 minutos, depende de lo que diga la presidencia del Parlamento. Y yo también, otros 20 minutos. ¿Y sabéis cuánto tiempo tiene el capo de la mafia para volver a responder a esos 20 minutos? Ilimitado. Ilimitado. ¿Pero para qué vale ese pleno monográfico? ¿Para que haga propaganda? ¿Para que mienta como un psicópata como lo hace? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Entonces nosotros, que os hablamos con claridad y queremos que entendáis estas cosas y cómo funcionan, porque no queremos engañar a nadie y decimos, mira, que si Feijóo se empeña, vale, venga, y el otro que mienta, y nosotros salimos allí y con nuestras pocas armas y con nuestro poco tiempo diremos la verdad y diremos lo que hay que decir. Pero hay otra fórmula, que es la que nosotros vamos a poner en marcha. Yo, de hecho, viajo a Bruselas pasado mañana, voy a hacer un pequeño alto en la campaña, a pesar de todos estos pueblos que estamos visitando. Si el problema tiene responsables identificables, también tiene solución, basta con derrotarlos políticamente. Desde luego, esta visión es discutible y simplificadora. Los problemas de una región como Extremadura tienen causas múltiples y complejas que incluyen factores históricos, geográficos, económicos y demográficos que ningún gobierno puede resolver con un chasquido de dedos. Pero en política, especialmente en la era de la comunicación inmediata, los matices no venden. Lo que vende son las certezas, las explicaciones simples, los culpables claros y las soluciones aparentemente sencillas. El papel de los medios de comunicación en todo esto también merece reflexión. Este discurso de Plasencia se convirtió en noticia principalmente por la frase sobre desinfectar el recinto. Los titulares pues se centraron en la polémica, en la reacción de los fans de Robe, en las críticas de otros partidos, pero ¿cuántos medios analizaron en profundidad la propuesta concreta de Vox para el Parlamento Europeo? ¿Cuántos explicaron con detalle qué posibilidades reales tiene esa iniciativa de prosperar?
¿Cuántos contextualizaron las acusaciones de corrupción que lanzó Abascal? Los medios, todos, incluido el nuestro, funcionamos bajo la lógica de la audiencia. Lo que genera clics, lo que se viraliza, lo que provoca reacciones emocionales, eso es lo que se convierte en noticia principal. Y los políticos lo saben perfectamente. Por eso calculan sus provocaciones, por eso lanzan frases diseñadas para generar polémica, porque saben que eso les garantiza aparecer en todas partes. Es un juego en el que todos participamos. Políticos que provocan, medios que amplifican y ciudadanos que reaccionan y comparten. ¿Significa esto que debemos ignorar este tipo de discursos? No necesariamente. Creo que es importante analizarlos, entender qué estrategias utilizan, qué mensajes transmiten, qué efectos pueden tener, pero también es fundamental no quedarnos solo en la superficie de la polémica, sino profundizar en el contenido real, en las propuestas concretas, en la viabilidad de lo que se plantea. Como ciudadanos informados, pues tenemos la responsabilidad de ir más allá del titular viral y preguntarnos qué hay detrás de estas palabras, qué proponen realmente, cómo piensan llevarlo a cabo. El discurso de Abascal en Plasencia es, en definitiva, pues un ejemplo perfecto de cómo se hace política en el siglo XXI. Combina denuncia emocional, provocación calculada, conexión con el descontento real de la ciudadanía y construcción de un relato épico de resistencia contra las élites. Funciona en términos de movilización y de impacto mediático, pero plantea serias dudas sobre la calidad de nuestro debate democrático y sobre nuestra capacidad como sociedad de abordar problemas complejos con soluciones serias. Lo que está claro es que Vox ha encontrado una fórmula que le funciona electoralmente. Mientras haya ciudadanos que se sientan abandonados, traicionados o ignorados por el sistema político tradicional, habrá espacio para discursos como este. Y mientras los medios sigamos priorizando la polémica sobre el análisis, seguiremos alimentando esta dinámica. Como profesional de la información, me parece que tenemos una responsabilidad colectiva, pues para de elevar el nivel del debate, de exigir más profundidad, más rigor, más honestidad intelectual a todos los actores políticos, independientemente de su color. El tiempo dirá si la iniciativa anunciada por Abascal en el Parlamento Europeo tiene algún recorrido real o si quedó simplemente como una declaración de intenciones diseñada para consumo interno. Lo que no cambiará es que discursos como este seguirán produciéndose, seguirán generando reacciones apasionadas y seguirán dividiendo a la sociedad española entre quienes aplauden cada palabra y quienes las rechazan con horror. Y nosotros, como ciudadanos y como profesionales de la comunicación, pues tenemos que decidir qué papel queremos jugar en todo esto. ¿Nos conformamos con ser espectadores pasivos que consumen titulares virales y reaccionamos emocionalmente? ¿O nos esforzamos por entender realmente lo que está pasando, por analizar críticamente los mensajes que recibimos, por exigir debate serio y propuestas viables? Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias puestos sobre cómo va nuestro país. Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios.